Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar. Como les digo, mucho gusto, bienvenidos. Mi nombre es Julio Martínez, soy jefe BIM de Mixto Listo y pues les damos la más cordial bienvenida a este primer webinar del 2024, el cual tiene como título Introducción a BIM, Beneficios y Softwares. La idea nuestra como equipo BIM es poder brindar un valor añadido a todo el público, clientes, amigos y público en general que estén interesados en poder conocer un poco más acerca de la metodología BIM, cuáles son las ventajas de utilizarla, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos muy contentos de poder empezar con estos webinars. Vamos a tener varios a través del año, entonces los vamos a estar invitando a través de los medios oficiales de la empresa para poder compartir con ustedes la información y pues lo que queremos compartir con ustedes para que puedan ahí generar valor a ustedes y en sus respectivos trabajos, empresas o en su área académica incluso. Así pues, vamos a iniciar. Bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla para empezar a mostrarles la presentación e iniciar con el webinar que tenemos preparado para esta tarde. Entonces, bien, como les mencioné, el webinar está llamado Introducción a BIM, Beneficios y Softwares. Vamos a empezar un poquito y vamos a hablar de qué trata la agenda del día de hoy para nuestro webinar, así que bienvenidos. Primero vamos a hablar sobre qué es BIM, conocer un poquito de qué es la metodología BIM, a qué significa cuando hablamos del BIM, a qué nos referimos y cuáles son los conceptos básicos que esta metodología abarca. Siguiente, vamos a definir también qué no es BIM. En el mercado, pues hay mucho, y en la industria de la construcción, hay mucho concepto erróneo de qué es BIM y lo que queremos es aplicar un poco el tema de que entendamos qué realmente es y qué no es. Así que vamos a hablar un poco sobre de qué trata y también de qué no trata. Vamos a hablar sobre las dimensiones BIM, qué son. Vamos a hablar sobre el modelo tridimensional, que es una de las herramientas digitales principales que tiene la metodología BIM, así que vamos a trabajar con esto. También vamos a hablar sobre los objetos BIM, que son objetos que componen y conforman un modelo, ya lo veremos en su momento. Un toque sobre la gestión de la información a través de la metodología BIM, las ventajas que existe de implementar BIM en las empresas que están dedicadas a la industria de la construcción y cuáles, al menos desde la industria de Guatemala, cuáles son los principales programas o los más conocidos para trabajar la metodología. Les pedimos, por favor, si tienen alguna duda, al final vamos a abrir unos minutos para poder resolver sus dudas. Por favor, les pedimos que esperemos a ese momento, si las quieren externar vía micrófono o si no, pueden hacerlo en el chat y al terminar de hacer la presentación, pues vamos resolviendo sus dudas conforme vayan ingresando en el chat. Al final también tenemos información valiosa para ustedes. Por favor, permanezcan con nosotros. Esperamos, como les decía al inicio, que este webinar sea de valor e información para ustedes. Y pues al final también quisiéramos que poder tomar una fotografía de todos los miembros que están dentro del webinar para que podamos tener ahí una foto de participación. Así que nuevamente bienvenidos y vamos a iniciar entonces. Primero, como les mencionaba, vamos a definir qué es BIM. Digamos, esto es una duda que muchas veces aparece en la industria y sobre todo en Guatemala, que cada vez más está teniendo el tema de implementar la metodología BIM dentro de las empresas. Podemos definir algunas formas de cómo conceptualizar qué es BIM. El BIM, por sus siglas en inglés, significa Building Information Modeling, o si lo traducimos al español, modelado de información para la construcción. Y básicamente podemos definirla así: es el uso de una representación digital compartida en donde buscamos generar una colaboración a través de un modelo de información tridimensional digital de un activo, es decir, de un inmueble o de un proyecto de construcción que estemos trabajando, en donde la idea de esto es que nos podamos facilitar los procesos de diseño, los procesos de construcción e inclusive los procesos de operación, y que esto nos dé una suficiente cantidad de información para poder tomar decisiones. Digamos que este es un concepto bastante básico, bastante entendible y en donde podemos ver que una de las principales, digamos, partes que menciona el concepto es un modelo tridimensional.
Ya en su momento, como les mencioné, dentro de los temas que vamos a ver, vamos a definir qué es un modelo. Pero digamos que aterrizado en un concepto, esto puede ser BIM. Existen otra serie de conceptos que podemos manejar también de qué es y podemos mencionar que BIM, y esta es una parte que me gusta mencionar, que es una metodología de trabajo para gestión de proyectos de construcción. Muchos en la industria mencionan que BIM es una tecnología o algo similar, pero no, digamos, BIM es una metodología de trabajo para gestionar y administrar proyectos de construcción, que sí tiene como una de sus herramientas principales el modelo tridimensional virtual, y este modelo generalmente tiene relacionada información que ayuda a tener esa base que mencionaba para una toma de decisiones de una manera más optimizada. Hay un BIM Dictionary que define BIM de la siguiente manera. Por ejemplo, BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares también que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Desglosemos este concepto un poquito más. Hablamos de aquí de metodologías de trabajo, es decir, no hablamos puramente de un programa, de una tecnología en específico, hablamos de una metodología de trabajo que sí, también menciona tecnologías, en donde podemos tener también el tema de poder utilizarlas como un apoyo fundamental para llevar a cabo la gestión de los proyectos de construcción. También hablamos de estándares. ¿Qué significa el tema de los estándares? Significa de que nosotros tenemos que tener de una manera eh, óptima y estandarizada, valga la redundancia de términos, la forma en que vamos a gestionar los proyectos de construcción. Y BIM como tal no se limita a la fase de diseño y construcción, sino también pasa a la fase de operaciones de un activo o un inmueble cuando éste ya ha sido finalizado en la fase constructiva y ya pasa a su fase de operación y donde hay que tener temas de mantenimiento y este tipo de cuestiones, y todo en una forma colaborativa y en un espacio virtual. Cuando hablamos de colaboración en BIM, estamos hablando de que todos los involucrados dentro de un proyecto pues lo que se busca es que generen esa colaboración, es decir, un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero estructural, la parte de todos los que están involucrados en instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, acabados, etcétera. Al final, todos los que estén involucrados dentro de la ejecución de un proyecto puedan trabajar de una manera colaborativa, pero a través del uso de un espacio virtual, es decir, de herramientas digitales que la metodología se apoya para poder gestionar de mejor manera y de una manera más rápida y eficiente un proyecto de construcción. Así que esto, en términos generales, podemos mencionar qué es BIM, digamos, aterrizando conceptos básicos, podemos definirlo de esta forma. Eh, Siempre en la línea de qué es la metodología, en la diapositiva que ustedes ven, les muestro el ciclo de vida de un proyecto construido o gestionado bajo la metodología BIM. Voy a hacer una breve descripción de cada una de estas fases que tiene un ciclo de vida. Desde una fase inicial, digamos, si ya el inmueble o el activo ya tiene, digamos, por decirlo así, toda una existencia, o ya existe, o ya está construido y tiene una fase donde ya dio su ciclo de vida y por algún motivo se quiere remodelar o se quiere hacer un nuevo inmueble, pues hay una fase de demolición, digamos, ¿verdad? Y luego pasa una fase de renovación y ya luego empieza el tema de programación, un diseño conceptual, un diseño detallado, es decir, podemos empezar de una fase de un anteproyecto. Luego ya hacemos un diseño ya un poco más aterrizado en base a las necesidades y lo que se busca satisfacer. Un análisis, diversos análisis que pueden llegar a tener un proyecto basado en un modelo tridimensional. La documentación, que es una parte importantísima dentro de la gestión de la metodología BIM, cómo se gestiona esa información y esa documentación que la metodología posee. La fabricación, si es que hay así, de elementos o materiales o productos de la construcción para poder construir, valga la redundancia, el inmueble. La fase constructiva, en donde ahí ustedes pueden ver que menciona un 4D y un 5D. Esto es parte de las dimensiones BIM, ya las veremos en su momento, como lo mencioné. Luego viene una logística de construcción como tal. Y cuando ya hemos terminado el inmueble, es decir, de construir el activo, pues ya tenemos una fase de operación y mantenimiento. Y así volvemos a caer al tema de que después de dar su ciclo de vida al inmueble, pues puede ser que haya una fase de remodelación o demolición, si es el caso,
O si es una fase de remodelación, pues ya vemos, entramos en una fase de renovación, de programación de ejecución y volvemos a empezar por todo el ciclo de vida del inmueble, dependiendo cómo lo vayamos a trabajar. En términos generales, por decirlo así, este es el ciclo de vida de un proyecto utilizando BIM, como se podrán ustedes dar cuenta. Estamos hablando de una fase de diseño, una fase de gestión de información, una fase de construcción, digamos, o algunas fases de construcción como tal del inmueble, y la fase de operación, que era lo que mencionaba, que la metodología no para o no se detiene en la fase de construcción, sino que sigue siendo utilizable en la fase de operación y mantenimiento de un inmueble o de un activo. Veamos entonces ahora cuáles son los conceptos erróneos que existen sobre qué es BIM. Digamos, en la industria nosotros podemos encontrar personas, compañeros, profesionales que a veces nos dicen que BIM es un modelo o que hacen BIM porque están modelando en 3 dimensiones o que BIM es una marca o un programa en específico y no es así. Digamos, si bien es cierto, el primer concepto erróneo es que el BIM es un modelo 3D y aunque un modelo tridimensional es parte o es una de las herramientas digitales de la metodología BIM, no significa que BIM se reduzca a este modelo como tal. BIM incluye, digamos, la palabra modelado dentro de su frase, BIM Building Information Modeling, incluye la parte de modelado, y cuando incluye esa palabra, en todo el mundo a veces se entiende que eso es BIM, entonces el modelo. Y no es necesariamente, como repito, solo el modelo 3D el que se reduce la palabra o el acrónimo de BIM. Digamos, BIM, como repito, es una metodología de trabajo que sí se apalanca de un modelo tridimensional como una de sus principales herramientas digitales, pero no se puede reducir toda la metodología a un solo modelo tridimensional. Entonces, ese es uno de los principales conceptos erróneos que hay inicialmente, que BIM es un modelo 3D, es parte de, pero no lo es, no es nada más eso, por decirlo de alguna forma. Y la otra es que también, digamos, todo el mundo hoy en día está conociendo mucho el software Revit. Entonces muchos equiparan de que BIM es igual a Revit y no. Es decir, no quiere decir que no sea Revit, pero tampoco quiere decir que es otro programa o de alguna otra marca o algún otro nombre de programa de modelado, etcétera, etcétera. En resumen, BIM tampoco es una tecnología o una marca de software o un nombre de software. Un software de modelado, por ejemplo, como Revit, es una de las herramientas que como implementación de la metodología BIM podemos tener. Como repetía en los conceptos iniciales, BIM es una metodología de trabajo que se apalanca mucho o utiliza herramientas digitales. Entonces, obviamente, un software de modelado tridimensional va a ser una de las herramientas digitales principales que usa la metodología. Sin embargo, tampoco podemos definir que BIM como metodología o como una forma de trabajo se reduce a una marca, a un nombre o a una tecnología en específico. Entonces, lo podemos definir así, que no es BIM. BIM entonces no es un software, no es un programa como tal, no podemos mencionar qué es eso. Tampoco es algún programa CAD, como AutoCAD, por ejemplo, que es el más conocido, o Revit, es decir, no es que sea un programa específico de modelado, de dibujo, asistido por computadora, o de algún otro programa que nos ayude a hacer alguna representación gráfica. No es así nada más, no es BIM eso, ni tampoco es una marca de tecnología. En el mundo existen diferentes o muchas marcas de tecnología que se dedican a desarrollar softwares de modelado, de simuladores, etcétera, etcétera, pero tampoco podemos definir que BIM sea eso nada más. Entonces, repito, los conceptos comunes que son más erróneos en la industria de la construcción es que BIM se reduce a alguna de estas premisas como un software, una marca de software o una tecnología en específico. Y no, repito, ya lo vimos inicialmente al inicio de la presentación. BIM es una metodología de trabajo que sí está basada en un modelo tridimensional que tiene información vinculada al mismo y que nos permite tener esa base confiable para la toma de decisiones en el diseño, construcción y operación del inmueble, para resumirlo de una manera rápida y aterrizada. En ese sentido, vamos a definir qué son las dimensiones BIM. Cuando hablamos de dimensiones BIM, hablamos de que BIM nos permite como metodología analizar un proyecto en distintas ópticas, ¿sí? Y estas ópticas son muy comúnmente referidas como dimensiones BIM. A nivel internacional, esto no es algo que en Guatemala lo hayamos inventado ni que cambie, porque no, esto es a nivel internacional.
Las 5 dimensiones más conocidas o consolidadas de la metodología son la tercera dimensión, la cuarta dimensión, quinta, sexta y séptima dimensión. Es decir, por eso me dice ahí 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Voy a tratar de resumirles un poco de qué trata cada una. La tercera dimensión habla desde una óptica en donde analizamos un proyecto desde su punto de vista visual o gráfico. Hablamos de una visualización, una coordinación de modelos tridimensionales, una presentación como tal en donde nosotros podemos tener esa maqueta virtual que es el modelo tridimensional del proyecto y entender de una mejor forma a través de él, de este modelo, cómo va a ser un proyecto de construcción y hacer las respectivas coordinaciones de las disciplinas que hay en un proyecto. Digamos, las más comunes, ingeniería y arquitectura, en donde pueden converger ambas en un mismo modelo tridimensional. En esto, en términos generales, está relacionada a la tercera dimensión de BIM. La cuarta dimensión habla del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, hablamos de toda la fase de temporalidad de un proyecto y de los cronogramas de trabajo que pueden llegar a tener. Por eso menciona en la presentación fases de una fase de planificación, el proceso constructivo, cuánto va a abarcar en tiempo, eh, cuánto es el tiempo que tarda en fases el proyecto, digamos, obra gris, acabados, etcétera, etcétera. Entonces, en toda la fase o cuarta dimensión, perdón, de BIM, podemos tener esa parte de temporalidad y cronogramas de tiempos. En la quinta dimensión tenemos la parte de costos o cuantificaciones y presupuestos. De hecho, ahí es donde el modelo nos sirve mucho para poder aterrizar la parte de cuantificar de una manera un poco más óptima y una más, por decirlo así, certera a la hora de hacer cuantificaciones, en donde para los que ya usan, digamos, un poco de modelado, sabrán que al momento de cuantificar por medio de Revit, por ejemplo, la cuantificación es automática y no hay tanto aquello de que uno tenga que estar con una calculadora viendo, haciendo ahí cálculos de áreas o de volúmenes, etcétera, etcétera. Por eso es que la metodología como tal, a través de las herramientas digitales que posee para este fin, pues tiene una optimización bastante buena que ayuda a generar cuantificaciones más precisas y más certeras y por ende presupuestos que van en la misma línea. Entonces, toda la quinta dimensión de BIM habla de cuantificaciones, mediciones y presupuestos. La sexta dimensión habla de un tema muy importante que hoy en día se está trabajando mucho con las construcciones que se están realizando y es el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad. Aquí podemos tener o utilizar nuestro modelo tridimensional para hacer diferentes tipos de análisis o simulaciones que nos ayuden a ver, por ejemplo, análisis del consumo energético que puede tener un proyecto de construcción en específico, cómo puede llegar a ser sostenible sí, sostenible o sustentable el proyecto y habla de todo este tema, la parte de la sexta dimensión de BIM. Y finalmente la séptima dimensión habla del tema de facility management o el tema de operaciones y mantenimiento. Es decir, que ya cuando finalmente hemos culminado la construcción de nuestro inmueble, nuestro activo, pues lo que nos va a quedar es un modelo as built, así es conocido en la industria, que es un modelo como realmente quedó construido y terminado el proyecto. La mayoría o todos sabemos que a la hora de hacer un proyecto y ejecutarlo, pues en el camino, en el momento de hacer la construcción, van habiendo o van existiendo cambios. Entonces, si nosotros vamos guardando y actualizando esos cambios en nuestro modelo tridimensional, al momento de culminar la construcción, tenemos un modelo realmente que es una copia de lo que realmente se construyó. A través de ese modelo, nosotros podemos facilitarnos la forma en que damos la gestión de mantenimiento a nuestras instalaciones, a nuestra obra gris, a nuestra parte de acabados, a nuestra parte de instalaciones eléctricas, mecánicas, especiales, cualquiera que sea, y nos ayuda a ser más eficientes para este fin. Entonces, estas 5, como menciono, desde la tercera hasta la séptima dimensión, son de las dimensiones a nivel internacional que son las más conocidas en la metodología BIM. Hoy en día pues han surgido nuevas dimensiones que probablemente se van a ir desarrollando cada vez más, pero como repito, estas son las 5 que más se conocen y que más podemos tener a nivel internacional. Bueno, entonces, si ya definimos qué es BIM, ya vimos que no es un software, que no es un modelo, etcétera, etcétera, entonces el modelo, ¿qué es y para qué nos sirve dentro de la metodología BIM?
Vamos a entender un poquito esto. Un modelo tridimensional al final, lo que es o lo que se convierte es en la representación gráfica de las características que tenemos dentro de una edificación. ¿Qué características? Las características de función o físicas que podamos tener de nuestro proyecto de construcción. La peculiaridad que tiene un modelo tridimensional BIM es que no solo tiene información gráfica, es decir, no solo digamos así, la geometría o el dibujo per se que nosotros podamos ver o visualizar del proyecto de construcción. Este además contiene información paramétrica que va más allá de la parte visual. Incluso si ustedes ven ahí la imagen que les pongo en la diapositiva, están viendo que menciona que tiene algunas partes de las dimensiones BIM, habla de una parte de logística, fabricación, programación, que son parte del ciclo de vida de un proyecto utilizando BIM, etcétera, etcétera. Entonces, para entender un modelo BIM, tenemos que entender que obviamente es un modelo tridimensional, que es más fácil de interpretar muchas veces que un 2D o un plano en dos dimensiones, pero no es solo la parte gráfica, sino también tenemos información que es paramétrica, que está ligada directamente al modelo tridimensional. El modelo nos sirve no solo para tener esa información, sino también nos sirve para otras cosas, entre ellas como cuáles pueden ser. Primero, algún tipo de simulación que podamos hacer previo a llegar al proceso de construcción donde nosotros vamos a ya tener, digamos, en el día a día la ejecución del proyecto. Algunas de esas simulaciones por medio de un modelo digital tridimensional, ¿cuáles pueden ser? Primero, posibles problemas que tengamos en planificación y diseño. La siguiente, procesos constructivos y operativos que de repente hay que hacer más eficientes o más óptimos y esto lo podemos hacer a través de utilizar un modelo tridimensional. Y otro muy importante es las medidas de prevención y protección que de repente podamos tener dentro de un proyecto de construcción. Todos estos análisis y simulaciones los podemos trabajar por medio de un modelo. Uno de los análisis o simulaciones más comunes que hay dentro de lo que hoy en día, al menos en Guatemala, se trabaja, es el tema, por ejemplo, de un análisis de colisiones. ¿Qué es esto? Eso va en línea con la primera premisa, posibles problemas en planificación y diseño. Lo que hace esto es que básicamente utilizamos un programa que nos ayuda a analizar y a ver o a simular cuando hay dos modelos ya vinculados uno con otro, entiendas el modelo de estructuras, que es el más común en este ejemplo que les estoy poniendo, con un modelo de instalaciones hidrosanitarias, en donde podemos tener casos típicos que pasan a la hora de la ejecución de un proyecto donde una tubería atraviesa una viga, por ejemplo. Entonces, el programa lo que hace es que nos detecta que en el diseño ya que tenemos hay ese tipo de incidencias, donde hay una, dos, tres, cuatro o hasta cinco colisiones entre una estructura con una tubería y entonces, en lugar de solucionar eso ya cuando llegamos al campo y estamos construyendo y tenemos que ver qué hacemos para evitar un problema mayor, lo que hacemos es que hacemos la simulación con el modelo de manera digital y corregimos, en este caso, la incidencia. En este caso, si es el ejemplo que les pongo en estructura versus una instalación hidrosanitaria, pues lo más lógico, digamos, en la mayoría de los casos sería mover la instalación hidrosanitaria para evitar mover o dañar la estructura en alguna forma. Es un ejemplo sencillo que les puedo poner de alguna simulación o análisis que se puede hacer a través de poder trabajar con un modelo tridimensional y que nos ayuda a, como repito, a tener esa base para poder adelantarnos o anticiparnos a posibles problemas que tengamos durante la ejecución de un proyecto de construcción. Bien, entonces, si un modelo es no solo una parte gráfica, sino también tiene una parte informativa o una parte de información paramétrica, para ser más exactos, los modelos al final están compuestos de unos, digamos así, elementos que se llaman objetos BIM. Los objetos BIM es una representación gráfica, pues vamos a ese punto, y de la geometría en 3D y que son los que al final poseen esa información paramétrica de las que les estaba hablando anteriormente. ¿Qué posee al final, resumidamente, un objeto BIM? Posee la geometría, que es la parte visual del elemento, un código, digamos, si yo soy un proveedor de material, entonces, o de materiales de construcción, yo puedo poner el código de mi material, puedo poner el color de mi material, el precio si es que lo quiero colocar,
el nombre del proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo le estoy poniendo como digamos parámetros básicos que puede llevar un objeto BIM y que al final al unirlos o el irlos incluyendo cada uno de estos objetos dentro de un modelo, pues conforman el total del mismo. Por eso en la gráfica, como ustedes ven, hay objetos, por ejemplo, que pueden ser ventanas, pueden ser luminarias, puede ser mobiliario fijo, puede ser, no sé, algún elemento estructural como una columna, como una viga, etcétera, etcétera. Al final, un modelo al final se convierte en un catálogo de materiales porque está lleno de objetos BIM que pues, hacen que el modelo tenga vida. Y cada objeto como tal, pues tiene su representación gráfica que es tridimensional, es en 3 dimensiones, y por ende también tiene la información paramétrica. Estos objetos BIM son los que poseen la información paramétrica, que puede ser, obviamente, dependiendo del objeto que sea, puede tener una información parecida a otra o puede variar totalmente, pero al final existe la posibilidad de tener esa información. Un ejemplo de esto, y retomando el tema, por ejemplo, de las dimensiones BIM, si nos vamos a la séptima dimensión, como les mencionaba, que es la dimensión de operación y mantenimiento, si yo tengo una luminaria que me dio un proveedor determinado y yo poseo en el modelo esa luminaria que se instaló en mi proyecto y yo quiero darle mantenimiento porque digamos que hubo un problema o se arruinó y yo la quiero cambiar, con solo seleccionarla dentro de mi modelo tridimensional, yo puedo tener toda la información que esta posea, el proveedor, no, el código de la lámpara, el color, etcétera, etcétera. Y eso va a ser o va a facilitar de mejor manera el poder ir con mi proveedor y decirle, miren, necesito una lámpara con estas y estas y estas características y estas propiedades. En lugar de estar adivinando, por decirlo así, cuál es la lámpara, quién me la vendió, cuál es su código, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte importante a tener en consideración, que los objetos BIM son al final los que generan ese modelo y del que el modelo se compone. Resumiéndolo así, entonces, un objeto BIM es un recurso de información compartida sobre una instalación que nos va a ayudar a tener una base fiable para la aceptación o la adopción, mejor dicho, de decisiones durante todo el ciclo de vida de dicha instalación. Si lo resolvemos gráficamente, como lo ven ustedes ahí, cuando tenemos la información técnica de un producto o un material de construcción más su geometría, automáticamente el resultado se convierte en un objeto BIM, que es posible ponerlo dentro de un modelo o que es lo que constituye y genera un modelo tridimensional. ¿Por qué es importante que los proveedores de los materiales de construcción puedan contar con sus librerías? Porque según la NBA, que es la National BIM Library, el 75% de los diseñadores opinan que los fabricantes de materiales de construcción debieran de tener o proporcionar eh, objetos BIM. Ok, en esa línea vamos a entender entonces que dos conceptos que vamos a trabajar o que se pueden trabajar a la hora de hacer objetos BIM. Uno de ellos es el LOD o Level of Development. Este es un indicador que nos da cuál es el nivel de detalle con el que no dibuja, con el que se modela o ejecuta un modelo BIM para cualquier proyecto. Existe desde un nivel de detalle 100 hasta un nivel de detalle 500. Estos niveles de detalle fueron, según el Instituto Americano de Arquitectos, ellos fueron los que determinaron estos niveles de detalle. Como ustedes podrán ver, si hablamos de un nivel de detalle 100, es una volumetría básica, ni básica, es un cuadrado, digamos, por decirlo así, del proyecto, mientras que si yo llego a un nivel de detalle o de desarrollo mucho más elevado, como el 500, por ejemplo, ya tengo un detalle de modelado mucho más preciso y más entendible, por decirlo así. Entonces, esto también aplica no, a los objetos BIM, porque como le mencionaba, es de los que están eh, generados o los que están vinculados a un modelo y es o los objetos BIM son los que le dan vida al modelo, por decirlo de alguna manera. Este es el primer concepto, el nivel de desarrollo o el nivel de detalle. El otro concepto es el LOI o Level of Information, el nivel de información. Como mencionaba, no solo hablamos de un objeto BIM, no solo hablamos de la parte gráfica, sino también hablamos de la parte de información paramétrica que pueda poseer. Y cuando tenemos o medimos el nivel de información es cuando conocemos el punto de desarrollo o madurez del tipo de información que posee cada elemento modelado, es decir, cada objeto BIM que posee el modelo, por decirlo así. Lo que estamos haciendo es medir
cuánta información hay y qué calidad de información nos da el elemento o el objeto BIM que tenemos dentro de nuestro modelo, ¿sí? Además, obviamente, de la geometría, que como lo vimos en el concepto del nivel de desarrollo, es el nivel de detalle del modelado que tenemos, mientras que acá es el nivel de madurez y de qué calidad de información posee ese objeto para hacer precisamente la mezcla o la suma entre información del producto o del material de construcción más la parte geométrica. Vamos a hacer esta comparativa que es importante siempre mencionarla porque hoy en día estamos muy acostumbrados al tema obviamente, usar CAD. No quiero decir que el CAD ya no sirva, ni mucho menos, no estoy hablando de eso, al contrario. El AutoCAD o cualquier sistema de diseño o programa de diseño asistido por computadora sigue siendo muy valioso, pero vamos a hacer esta comparativa para que entendamos un poquito cómo trabaja un software BIM versus un software de diseño asistido por computadora. Primero, un software de diseño asistido por computadora es eso, es un dibujo, no es un dibujo BIM, por ejemplo, no, es un dibujo como tal. Lo único que hacemos es pasar de dibujar a mano, pasar a dibujar en computadora. Luego, en un software CAD no es posible la colaboración entre los actores de un proyecto, como les mencioné muy al inicio, lo que se busca con la metodología BIM y las herramientas digitales que ésta posee es la colaboración entre todos los involucrados o los actores que hay en un proyecto de construcción. Es decir, que todas las disciplinas o todos los modelos de todas las disciplinas converjan en uno solo y pueda haber una interacción en donde, como repito, previo a llegar al proceso de construcción, podamos analizar realmente cómo están convergiendo la arquitectura con las estructuras, con las instalaciones, etcétera, etcétera. Mientras que en un software CAD no se puede hacer, porque primero es en 2D y segundo no hay esa interacción o colaboración por medio de esa herramienta digital. Y otro es que el peso principal de los archivos son independientes unos de otros. Es decir, cualquier plano que yo genere, posiblemente voy a tener que generar un archivo independiente o cualquier bloque 3D que genere en un software CAD también es independiente porque si pongo todos dentro de uno mismo me va a meter esos todos en un mismo plano, por decirlo así. Entonces esa parte también es una desventaja. Con la metodología BIM y los softwares BIM en específico, nos permiten la representación tridimensional del proyecto, pero que también se puede hacer en un software CAD, por ejemplo, pero tiene la parte que no tiene CAD, que es la información parametrizada con la que cuentan el modelo tridimensional. Como metodología, la BIM lo que permite es que esa colaboración que les mencionaba, que todos los implicados del proyecto colaboren en un mismo elemento digital o espacio virtual tridimensional, por decirlo de alguna forma. Y si lo vemos así, podemos comparar también, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre un objeto BIM versus un bloque 3D de un software CAD? Por ejemplo, un objeto BIM, ya vimos que es una información gráfica tridimensional que posee información paramétrica del objeto o del material. Esto, por ende, nos va a ayudar a la quinta dimensión de BIM, que es que es la que habla de los costos o las cuantificaciones y presupuestos que les hablé, porque nos va a hacer tener cuantificaciones y presupuestos más precisos. Y una parte importante es que los objetos BIM pueden juntarse en un mismo archivo como tal con familias paramétricas. ¿Qué significa esto? Que dentro de un mismo archivo yo puedo tener diferentes miembros de ese archivo que son de diferente medida, con diferente información, tal vez no hay información paramétrica, pero diferentes medidas sí, y la información paramétrica puede ser editable al momento de vincularlo a un modelo. No es que necesite que por cada objeto BIM yo voy a tener diferentes archivos, sino que dentro de un mismo archivo puedo tener diferentes miembros de una misma familia de materiales, por decirlo así. Y un bloque 3D de un sistema o de un programa CAD únicamente cuenta con información gráfica, sí, puede ser en 3D o en 2D, pero únicamente es información gráfica. Usa sistemas de dibujo, es decir, dibujo asistido por computadora, no es un software BIM. Tiene distintos tipos de archivos por bloque, era lo que mencionaba. Si yo quiero tener una familia, por ejemplo, de ventanas, tengo que hacer un archivo por cada ventana que yo genere, aunque sea el mismo material, pero si cambia la medida, tengo que generar un nuevo archivo. No existe conexiones inteligentes entre bloques, que eso sí lo tienen los software BIM. Si yo quiero conectar, por ejemplo, con instalaciones hidrosanitarias, una unión con un tubo, me hace una unión inteligente, mientras que con un dibujo, yo no, en computadora, yo no lo puedo tener. Por mencionar algunas diferencias principales y básicas que podemos tener entre objetos BIM versus bloques 3D, que es comúnmente lo que trabajamos con un software CAD. En ese sentido, hay una gama de páginas que podemos tener en la web donde podemos buscar y
y conocer un poquito más de cuáles son los objetos BIM con los que se cuenta a nivel mundial. ¿Y por qué es importante conocer estas páginas? Porque, digamos, hay un promedio de 1.5 millones de usuarios en estas páginas a nivel mundial, 1.800 marcas de proveedores que están montadas en estas páginas, alrededor de 61 millones de objetos BIM y cada vez son más, y un promedio de 1.1 millones de visitas de usuarios por mes en estas páginas. ¿Qué páginas son las más conocidas para poder descargar librerías, objetos BIM? Está BIM Object, está BIM Tool, está la National BIM Library, está BIMética y está la BIM Store. No quiere decir que sean las únicas, porque no. Al contrario, hay muchas, muchas más, pero estas son, digamos, como un top 5, por decirlo así, de las que son más conocidas o las que más se pueden utilizar para poder obtener familias paramétricas u objetos BIM que podamos tener para poder empezar a vincularlos a nuestro modelo tridimensional. En ese sentido, hemos venido hablando, o les he hablado sobre el tema puramente de un modelo, todo relacionado a un modelo tridimensional que obviamente tiene información paramétrica. Sin embargo, BIM como metodología de trabajo no se queda ahí. Voy a dar una breve introducción, por decirlo así, al tema de la gestión de la información con BIM, porque esta es una parte que para mí es un pilar de la metodología porque ayuda a hacer mucho más ordenado un proyecto de construcción. Cuando hablamos de gestión de la información con BIM, hablamos de varias premisas puntuales que les voy a mencionar y que están ahí en la diapositiva. Primero, que cuando gestionamos la información que emana de un proyecto de construcción, que es muchísima, la información y el intercambio de esta información o de estos datos se hace de una manera estructurada y de una manera segura. Como todo está en una parte digital, no estamos hablando de papel, no estamos hablando de impresiones, que por supuesto se podrían hacer, sí, pero idealmente lo que se trata es de manejar de una manera más digitalizada. Y por ende, lo que se busca es tener un lugar virtual o un espacio virtual donde la información se maneje de una manera ordenada y de manera segura. Generalmente suele ser un espacio digital común abierto, pero abierto ¿a quiénes? A los involucrados del proyecto, no abierto a todo el mundo, abierto a los involucrados del proyecto para que cuando quieran consultar esa información, pues la puedan consultar en tiempo real y sin andar buscándola en lugares donde no sabemos si las vamos a encontrar. Creo que aquí todos hemos tenido la experiencia de poder tener cadenas interminables de correos con información que muchas veces no encontramos, mientras que si lo hacemos en un espacio virtual digital, es mucho más sencillo de encontrar y eso es lo que la metodología busca, tener ese orden y esa facilidad de acceso a la información. La otra es el acceso a los involucrados de un equipo de Permite trabajo. que Como sea así. mencionaba, el tema de los equipos, de los involucrados de un equipo Joder. de trabajo, No, lo que pero se qué. busca es poder eh, ¿Quién te generar esa recharon acá? interacción donde podamos tener mayor espacio o una mayor forma de facilidad de accesar a esa información sin tener pérdidas de tiempo, que pareciera que no se pierde tiempo, pero sí se pierde mucho tiempo en poder buscar la información y esos involucrados lo que buscan es ser ágiles para tener la información necesaria y tomar decisiones. Y la otra, compartir información de un determinado proyecto a los que sean que necesiten que se comparta. En ese sentido, hay una herramienta en específico que la metodología BIM utiliza y es en un entorno común de datos, por sus siglas en inglés CDE o Common Data Environment. Este es un espacio virtual que nos sirve para trabajar de manera colaborativa. Ahí les pongo una gráfica que es bien sencilla de entender cómo se transmite la información hoy en día de manera tradicional. La parte del lado izquierdo, en donde los involucrados de un proyecto va y viene información, correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación que tengamos, y la información se va duplicando o se va y vienen para revisarla. Hay que mandarla a 10 personas hasta que termina la 10ª persona, se vuelve a regresar a donde tiene que regresar y así sucesivamente. Mientras que con la metodología BIM y el uso en específico de un entorno común de datos, todo está centralizado en un mismo espacio virtual y todo converge ahí, ¿sí? De una manera estandarizada, de una manera ordenada, de una manera en donde sea fácil de accesar a la información que se necesita para los involucrados dentro de un proyecto de construcción. El entorno común de datos se convierte así en la única fuente de información del proyecto, por decirlo de alguna forma, en donde se gestione y administra la información. Todo tipo de información, documentos, modelos, planos, datos gráficos o no gráficos, no importa, ahí se gestiona y ahí se centraliza para hacerlo más fácil de accesar y de poder consultar. Este es, como repito, un pincelazo del tema de la gestión de la información. Vamos a ver entonces cuáles son las ventajas de implementar BIM. Al final, pues, qué bonito se ve todo esto, pero ¿qué ventajas me da?
poder implementar la metodología dentro de mi empresa, dentro de mi trabajo diario, etcétera, etcétera. Vamos a mencionar algunas básicas y entre ellas la primera es que nos hace más eficiente la colaboración, como ya lo he mencionado algunas veces, y la comunicación dentro de los miembros de un equipo que estén trabajando dentro de un proyecto de construcción específico. La siguiente, las cuantificaciones son más precisas basadas en un modelo BIM. Para los que están empezando a modelar y están entendiendo cómo tienen que hacerlo, cuando lleguen a entender o a trabajar la parte, más que entender, a trabajar la parte de cuantificaciones, verán que cuantificar con un modelo tridimensional suele ser mucho más sencillo que hacerlo con un plano en dos dimensiones. Y esto es una parte fundamental porque nos genera automáticamente pues, ahorros en un proyecto tridimensional. La siguiente es la visualización de los proyectos antes de ser ejecutados. Obviamente, si nosotros tenemos una visualización tridimensional de un proyecto previo a ser construido, pues para nosotros va a ser una ventaja el poderlo tener porque nos va a ayudar a entender de mejor manera cómo se va a construir, dónde pueden haber posibles problemas a la hora de hacer el proceso constructivo, etcétera, etcétera. Entonces, solo con tener esa parte de visualización tridimensional ya es una ventaja de cara al futuro proyecto que se va a realizar. ¿Qué otras ventajas tenemos? La segunda, o perdón, la siguiente son optimizar la coordinación entre las disciplinas involucradas en un proyecto. ¿Cuáles son las disciplinas? La arquitectura, la ingeniería estructural, las instalaciones hidrosanitarias, las instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, acabados, etcétera, etcétera. Digamos que al final convergen varias disciplinas dentro de un mismo proyecto de construcción y cuando se logra optimizar esa parte de el trabajar con esa coordinación que se busca y que la metodología promueve, pues se hace más, digamos que más sencillo el poder llevar a cabo un proyecto de construcción. La siguiente y no menos importante, reducir los riesgos que pueden haber en obra y generar ahorros. Al final, el ejemplo que les ponía del análisis de colisiones, eso nos ayuda a generar, a reducir riesgos de posibles problemas en campo y por ende reducir los costos que conllevan resolver esos problemas que hasta cuando estamos ya ejecutando el proyecto nos surgen y nos damos cuenta y que de alguna forma u otra tenemos que resolver. Entonces, nos ayuda a reducir esos riesgos y a hacer más óptimo nuestro tema de cuantificación y presupuesto. Y finalmente, ejecutar el proyecto en general de una forma más eficiente. Todos los procesos constructivos, digamos que se vuelven un poco más eficientes, no quiere decir que sea al 100% de eficiencia, no, por supuesto que no, no estamos hablando de que la metodología sea una perfección total, porque no, al final todos estamos involucrados como usuarios y todos somos humanos, pero sí nos ayuda a reducir riesgos, a reducir errores, a reducir costos y en general eso automáticamente se traduce en ser más eficiente como constructor o como diseñador. Entonces, al final, eso nos ayuda a poder trabajar un proyecto de construcción de una manera más rápida y optimizada. Bueno, entonces en esta parte vamos a hablar ya en las últimas diapositivas, vamos a hablar entonces de cuáles son los principales softwares que en el mercado existen para poder trabajar la metodología BIM. Los principales softwares, los más comunes son los de modelado. ¿Cuáles son los que más se conocen? Está Revit, por ejemplo, que es de la casa de Autodesk. Este podríamos decir que es el software a nivel mundial que más se utiliza para el tema de arquitectura y construcción en general y generar un modelo tridimensional. Es la misma casa que es la dueña y desarrolladora de AutoCAD, por ejemplo. Entonces, Revit pues me atrevería a decir que el programa más usado a nivel mundial. En segundo lugar, podríamos poner, y por eso lo pongo ahí, el tema de ArchiCAD. ArchiCAD es de la casa de Graphisoft y es un programa también que es para modelado y tiene ahí como ventajas, digamos, que es un diseño, o su forma es de bastante intuitiva y flexible a la hora de trabajar. Los siguientes que también van en la línea de modelado, estamos hablando de Allplan. Allplan es de la casa Nemetschek y podríamos decir, si ponemos un top 3, digamos que este está en el tercer lugar de los softwares de modelado más usados a nivel mundial. El siguiente es Tekla Structures. Este software está enfocado precisamente en, como su nombre lo indica, en generar modelos de estructuras y en la gestión de estructuras para la construcción. En Guatemala lo utilizan mucho para estructuras metálicas, por ejemplo, y es uno de los softwares que más se utiliza para ese fin. Los siguientes, que ya no necesariamente van propiamente en generar un modelo, pero que al final son utilizados como dentro de la metodología BIM, estamos hablando de Navisworks. Este es un programa de visualización 3D. Ojo, porque no estoy hablando de modelado 3D, sino de visualización 3D, es decir, visualizar un modelo
combinar varios modelos y navegar en ellos en tiempo real y generar las simulaciones. Este programa en específico es el que se utiliza mucho para el tema del análisis de colisiones que mencionaba. ¿Y por qué? Porque se pueden combinar los modelos de las diferentes disciplinas y hacer ese análisis, entre otros, para ver si hay algún error o no dentro de los mismos. Dynamo es otra de las herramientas. Digamos, es una herramienta de programación para diseñadores que permite la creación de bibliotecas y, entre otros, también la de desarrollo de APIs. A nivel de ingeniería de sistemas, las APIs son nombradas como Application Programming Interface y pues tienen un tema de programación ahí si uno quiere desarrollar un poquito más el tema del modelado y algunas otras cosas dentro de la metodología BIM. Dynamo también es, si no estoy mal, es de la casa de Autodesk, entonces como para mencionarlo ahí. Y finalmente, ya para ir aterrizando, tenemos los últimos dos. Uno es BIM 360. Este también es de la casa de Autodesk y más que un software, es una plataforma web, por decirlo así, colaborativa en la nube, digamos, para mencionarlo de mejor forma, y que ayuda a la integración y la colaboración de todos los equipos involucrados dentro del proyecto de construcción. Hoy en día hay una hermana de esta plataforma o de esta nube de BIM 360 que es Autodesk Construction Cloud, o Collaborate Pro, creo que es, si no estoy mal, en donde va en la misma línea, digamos, de la colaboración entre los actores de un mismo proyecto para que toda la información se centralice ahí. En pocas palabras, este BIM 360 o el otro que les mencionaba se convierte en el CDE o en el entorno común de datos donde se converge la información y se gestiona de manera ordenada y estandarizada. Y finalmente, otro que es importante mencionar que se está usando también en Guatemala es Arquímedes de la casa española CIPE. Y CIPE ha desarrollado varias aplicaciones y programas basados en BIM, y Arquímedes en específico sirve mucho para temas de herramientas de medición, cuantificación y presupuestos. Digamos que este es un software que utilizan, al menos los que conocemos en Guatemala, lo utilizan mucho para el tema de presupuestos. Ok, entonces, con esto culmino la presentación. Y pues quiero ver si hay algún tema de preguntas. Si quieren hacer alguien preguntas, bienvenidos, lo pueden hacer. Y después ya terminamos con la información que tengo al final. Así que si alguien tiene preguntas, bienvenido. Hola Julio, ¿qué tal? Soy Hola Luz, Luz. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Adelante, adelante. Cabal quería ver, y yo entiendo que Cementos Progreso de alguna manera ya está implementando BIM dentro de la empresa y pues que tú estás liderando un poco ese tema y quería entender cuáles son los retos, pues sabemos, ya presentaste las bondades de implementar BIM, pero cuáles han sido los retos de implementar BIM pues en una empresa que trabajaba de otra forma. Ok, ok, gracias Luz. Buenísima pregunta, sí. Bueno, y esa es una pregunta también que a veces nos hacen, es decir, ustedes como proveedores de materiales o de concreto en específico, ¿qué hacen de BIM? Digamos, esa es una pregunta que muchas veces nos hacen porque no es muy común, digamos, que un proveedor se suba al barco de BIM. Nosotros, solo para encaminar la respuesta a la pregunta que hacías, nosotros generamos nuestras librerías de materiales, es decir, hoy en día contamos con más de 250 concretos digitales que pueden ser vinculados a un modelo estructural, entiéndase un modelo de estructuras de concreto, obviamente, esa es la idea, en donde pueden poner o generar su modelo estructural con los concretos con los que realmente va a ser fundido en campo el proyecto. Entiéndase todos los elementos que conllevan la estructura, desde cimentación, zapatas, vigas conectoras, pasando para la superestructura como losas, vigas, columnas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hoy en día contamos con esa información. También contamos con la parte de acabados de mixto listo, que es la parte de predosificados también, los tenemos también digitalizados, y contamos con esa gama de productos digitales. ¿Por qué menciono esto inicialmente? Porque uno de los mayores retos ha sido precisamente eso, que de hacer o poder compartir, digamos, toda esta información en el sentido de que el mercado entienda que hay un valor ahí, porque como no se entiende todavía la parte del que solo es gráfico, y sino que también tiene una parte paramétrica, entonces ahí hay una parte donde todavía tratamos de meternos dentro del mercado para que vean que hay proveedores, no solo nosotros, hay otros más
de diferentes tipos de materiales que ya cuentan con sus librerías y que pueden ser utilizables dentro de un modelo para que puedan tener la cuantificación y presupuesto con el material real con el que Métale se va ahí a este. construir el proyecto. Entonces, en ese sentido, ese ha sido un reto. También contamos con nuestra plantilla BIM, en donde nosotros podemos, más que plantilla BIM, plantilla de Revit, donde nosotros creamos ahí algunas tablas de cuantificación que ayuden a hacer más eficiente la cuantificación de concreto o de volúmenes de concreto o de bolsas de acabados para paredes no son nuestros predosificados. Que el mercado también agarre ese valor también ha costado un poco, estamos en eso y pues también pues tratar de ser esos agentes de cambio en cuanto a metodología como tal y no tener esos conceptos erróneos que hablaba, pues también ha sido parte de lo que hemos como proveedor de materiales buscado en la industria de la construcción, respondiendo a tu pregunta. Gracias, gracias, me queda claro. Ok, ok. Y buen webinar, gracias. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la última parte. Primero, invitarlos a nuestro próximo webinar. Este año vamos a estar dando varios webinars al público. El próximo es el 22 de mayo, miércoles siempre a la misma hora. Siempre por los medios oficiales de Mixto Listo vamos a estar publicando de qué va a tratar y los invitamos. Sobre todo motivamos a los que están hoy en día aquí en el webinar participando a que puedan participar de segundo porque van a haber algunas sorpresas para los que participen, sobre todo para los que están acá. Así que les pido que reserven el día y la hora 22 de mayo. Eso es lo que buscamos, que ustedes participen y que podamos todos aprender juntos sobre la metodología BIM. Eh, Así que por favor les pedimos aparten esa fecha. Solo hay una pregunta acá que me están haciendo, que si hemos dado alguna capacitación sobre el uso de plantillas de Revit. No la hemos dado. Lo que sí hemos hecho con nuestra plantilla que nosotros tenemos de Revit, sí nos ha tocado hacerlo, sobre todo con clientes nuestros, nos ha tocado dar esa inducción, digamos, de cómo utilizarla. Esta plantilla está disponible al público, no es que solo sea para clientes o algo, está disponible al público en general y si alguno quisiese utilizarla y quisiera tener algún tipo de acercamiento con nosotros para tener esa inducción y poder explicarle un poco cómo trabaja, bienvenido y nosotros con mucho gusto pues vamos a aportarle ahí lo que necesite para poder utilizar esta plantilla. Pero sí, sí la contamos. De hecho, aparte de recordarles el tema del webinar del 22 de mayo, o pedirles, por favor, que estén atentos para el webinar del 22 de mayo, también tenemos, y quiero mostrarles la dirección web de nuestra página BIM. Nuestra página BIM es www.bimprogreso.com. En esa página podrán encontrar toda nuestra gama de concretos digitales, que era lo que les mencionaba con la pregunta inicial y también la parte de predosificados, además de algunos objetos BIM de nuestra empresa hermana de ferretería MFA. En ella también van a encontrar información de lo que a nivel progreso hacemos con la metodología BIM y también ahí van a encontrar la plantilla y la pueden descargar tanto los concretos como predosificados. La plantilla la pueden descargar sin ningún inconveniente, es totalmente gratuita. Lo único que pedimos es que creen una cuenta en nuestra página web y al crear la cuenta ya la pueden descargar. Entonces, repito, la página web es www.bimprogreso.com y esa es la página en donde ustedes pueden encontrar toda la información de qué hacemos en progreso con el tema de la metodología BIM. Vamos a ver, creo que hay más preguntas. Veamos. El correo, correcto. El correo es notificaciones@bimprogreso.com, que fue el correo de donde les llegó la invitación o mejor dicho, el link del Zoom del webinar. Ahí les va a estar llegando también la información para los que quieran participar en los siguientes webinars que tendremos durante el año. Así que bienvenidos. O si nos quieren escribir algún comentario, duda o algún apoyo que necesiten, lo podemos tener en ese correo electrónico. Una pregunta que me escriben, ¿se tendría que compartir nuestro modelo para que ustedes rectifiquen volúmenes para mejorar la coordinación de pedidos de concretos? No, digamos, en relación a esta pregunta, nos han preguntado también si nosotros vamos a brindar en algún momento el servicio de modelado. La respuesta es no, sencillamente porque no es nuestro giro de negocio, no nos dedicamos a eso. Lo que nosotros podemos hacer en ese caso, para responderle a Marlon, que es el que está preguntando,
nosotros podemos tener una, como decía, una capacitación o inducción de cómo utilizar nuestros materiales en su modelo y con nuestra plantilla Revit, cómo lo pueden generar esos cálculos o esas cuantificaciones de volúmenes de concreto, ¿sí? Y en base a eso ya pueden tener ustedes su pedido de concreto más aterrizado. ¿Por qué? Porque nuestra plantilla ya tiene también incluso una parte de precotización específica y una parte en donde ustedes pueden ir, una parte digital, obviamente, donde ustedes pueden ir generando sus pedidos de concreto a nivel interno. Es como un control interno, digamos, que después ustedes lo pueden hacer hacia nosotros para tener ese requerimiento o ese pedido de fundición. Nosotros no lo vamos a chequear porque al final todos modelan o tienen criterios de modelado diferente. Entonces, nosotros podemos tener uno y muchas otras empresas o constructoras pueden tener otro. Lo que sí es que basados en nuestra plantilla de Revit, podemos darles una inducción de cómo poder cuantificar en base a ello y entonces ya ustedes generar sus pedidos más óptimamente, respondiendo a la pregunta de Marlon. Otra pregunta de Emily es, buenas noches, ¿qué consejos o mejores prácticas nos recomiendan para tomar además del uso de plantilla para aquellos que estamos comentando utilizar BIM en nuestros proyectos? Ok, uno es el tema de buenas prácticas de modelado. De hecho, adelantándonos un poquito, si no estoy mal, no recuerdo mal, entre uno de nuestros webinars va a ir enfocado en esa línea de cuáles deberían ser unas buenas prácticas de modelado. Eso sí, obviamente es un criterio, no quiere decir que nosotros les estemos diciendo cómo tiene que ser y todo lo demás esté mal, es un criterio que nosotros creemos que puede ayudarles a tener un mejor modelado y cómo lo podemos hacer. Sin embargo, hay una premisa básica que nosotros siempre tratamos de compartir con todos los que nos hacen una pregunta en esta línea y es que modelen cómo se construye. Es decir, con un software como Revit, por ejemplo, que es el que más se utiliza para modelado, es muy fácil caer en la tentación de hacer elementos estructurales, sobre todo, o arquitectónicos, ampliados o de una vez que sean completos. Un ejemplo común es que si alguien quiere tirar una columna desde el nivel 0 hasta si están haciendo una casa, por ejemplo, en el nivel 1, mejor dicho, al segundo nivel, y hacer una columna corrida, lo puede hacer, por modelado lo puede hacer, sin embargo, por criterio de modelado no es lo correcto. ¿A qué me refiero? De que no es que a la hora de construir, yo vaya a construir y vaya a tirar mi columna desde mi primer nivel hasta el segundo completa, no, o sea, va por niveles. Entonces, por eso una premisa que nosotros siempre mencionamos es, se modela como se construye, ¿sí? No modelar como sea más fácil, sino modelar como se construye. Digamos que para mencionar alguna ahí, Emily, pero como repito, si no mal recuerdo, tenemos dentro de nuestros webinars un webinar que va enfocado a eso. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, ahí no había visto una pregunta que se dice cómo se enlaza BIM de ustedes con el BIM de una empresa externa. Ok, ya creo que ya lo respondí un poquito, no lo había visto, perdón, pero va un poco en la línea de lo que mencionaba. Nosotros como proveedores de concreto y de materiales de construcción, lo que nosotros hacemos es generar nuestras librerías. Tenemos el extra de nuestra plantilla de cuantificación de materiales en donde nosotros podemos explicarles cómo funciona, pero la idea es proveerles realmente materiales reales, digitales, con los que se va a construir el proyecto. Digamos que eso es como trabaja un poco el tema de BIM propiamente. Entonces, por ahí, en esa línea, es donde podemos colaborar no solo con clientes, sino con todo el público en general que esté en la industria de la construcción para poder trabajar el tema de colaborar con la metodología BIM, respondiendo a la pregunta que no había visto. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues bueno, entonces damos por concluido el webinar y voy a dejar de compartir pantalla y voy a pedir que por supuesto los que puedan o los que deseen abran su cámara para tomar una foto de participación y voy a dejar de compartir pantalla y abran su cámara para tomar esa foto y poder culminar el webinar. Así que por favor si pudieran abrir su cámara. Ok, ahí van algunos ya. Si quieren vamos a esperar solo un poquito más. Y ahorita tomo la fotografía. A ver si alguien más. Bueno, yo creo que ahí con los que estamos ya podemos tomar la fotografía. Entonces voy a tomar la fotografía. Por favor, ahí sonriendo. Un segundo. Sonriendo. Permítame. Ahí está.
Listo, muchas gracias. Les agradecemos su participación. Recuerden que estamos ahí en las redes sociales. Por favor, estar atentos para los siguientes webinars. Y muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Se cuidan.